En la década de los 90, en la ciudad de Los Ángeles, un millonario moribundo descubre a su empleada besando una fotografía en medio de la noche, llorando en silencio mientras susurra nombres que él no conoce. Lo que está a punto de pasar entre estas cuatro paredes cambiará dos vidas para siempre y te hará entender que la familia no siempre lleva tu apellido. Si te quedas hasta el final de esta historia, vas a descubrir cómo un acto de bondad puede trascender la muerte y demostrar que el amor verdadero no conoce fronteras ni condiciones. Esta es una historia que sucedió en 1995 y te garantizo que no podrás contener las lágrimas. El año era 1995 y en una mansión del exclusivo barrio de Beverly Hills, Fernando caminaba solo por pasillos que parecían no tener fin. A sus 61 años, ese hombre que había construido un imperio desde cero, ahora enfrentaba la enfermedad más cruel. La soledad acompañada de un cuerpo que se rendía poco a poco. Los médicos le habían dado pocos meses de vida, tal vez un año si tenía suerte, pero él sabía que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena. Su corazón débil latía con dificultad cada mañana. Los dolores en el pecho lo despertaban en las madrugadas y las pastillas se acumulaban en su mesa de noche como pequeños recordatorios de su mortalidad. No tenía hijos que lo visitaran, no tenía esposa que sostuviera su mano, no tenía hermanos que preguntaran cómo estaba. Había dedicado su vida entera a los negocios, a las inversiones, a construir una fortuna que ahora no significaba nada porque no tenía con quién compartirla. Las enfermeras que contrataba duraban poco tiempo. Algunas lo trataban con frialdad profesional, otras simplemente cumplían con su trabajo y se marchaban sin decir adiós. Esa mañana de septiembre, Fernando decidió que necesitaba algo diferente. No quería una enfermera más con uniforme blanco y actitud distante. Quería alguien que hiciera de esa casa fría un lugar donde pudiera sentirse acompañado en sus últimos días. Llamó a una agencia de empleos y pidió algo específico. Una persona de confianza, alguien que pudiera cocinar, limpiar y sobre todo, que tuviera paciencia con un hombre enfermo y difícil. La mujer del teléfono le prometió enviar a la candidata perfecta al día siguiente. Fernando colgó sin muchas esperanzas, pensando que sería otra persona más que entraría y saldría de su vida sin dejar huella. Esa noche, mientras tomaba sus medicamentos frente al espejo del baño, se miró fijamente y vio a un hombre cansado, un hombre que había ganado todo en los negocios, pero había perdido todo en la vida. Se preguntó si alguien lloraría en su funeral, si alguien recordaría su nombre con cariño, si su existencia habría significado algo más que números en una cuenta bancaria. Al día siguiente, el timbre de la mansión sonó exactamente a las 9 de la mañana. Fernando bajó las escaleras despacio, sosteniéndose del barandal porque sus piernas ya no respondían como antes. Abrió la puerta y se encontró con una mujer de 36 años, de estatura mediana, con el cabello recogido en una trenza sencilla y una mirada que transmitía algo que él no había visto en mucho tiempo: humildad genuina. Ella llevaba ropa limpia pero gastada, zapatos que habían caminado muchas millas y en sus manos sostenía una pequeña maleta de tela. «Buenos días, señor. Mi nombre es Valeria y vengo por el trabajo de empleada doméstica», dijo con un acento mexicano suave, casi tímido, bajando la mirada como si no quisiera incomodar. Fernando la observó en silencio por unos segundos, notando que había algo diferente en ella, algo en sus ojos que hablaba de historias no contadas, de sacrificios silenciosos, de una fortaleza escondida detrás de una sonrisa educada. «Pase, Valeria, hablemos adentro», respondió él, haciéndose a un lado. Se sentaron en la sala principal, un espacio enorme decorado con muebles costosos que parecían más de museo que de hogar. Fernando le explicó lo básico. Necesitaba ayuda con las tareas de la casa, con preparar sus comidas especiales por la dieta que debía seguir, con recordarle sus medicamentos a las horas indicadas y sobre todo necesitaba compañía durante las noches cuando el dolor no lo dejaba dormir. Valeria escuchaba atentamente, asintiendo con la cabeza sin interrumpir, mostrando un respeto que a Fernando le resultó refrescante.
¿Tiene experiencia cuidando personas enfermas?, preguntó él, esperando la respuesta típica de alguien que exagera sus habilidades para conseguir el empleo. Pero Valeria lo sorprendió con su honestidad. Cuidé a mi padre hasta sus últimos días, señor. Sé lo que es acompañar a alguien que sufre. Sé lo que es tener paciencia cuando el dolor hace que las palabras salgan más duras de lo que el corazón quiere decir. No tengo certificados ni títulos, pero tengo amor por lo que hago. Fernando sintió algo extraño en el pecho, algo que no era dolor físico, sino una emoción que había olvidado. Esperanza. Está contratada, dijo Fernando sin pensarlo 2 veces, sorprendiéndose a sí mismo por tomar una decisión tan rápida. Valeria abrió los ojos con sorpresa y una sonrisa tímida iluminó su rostro. Gracias, señor. Le prometo que no se va a arrepentir. Voy a cuidarlo como si fuera de mi propia familia. Esas palabras resonaron en los oídos de Fernando de una manera que no esperaba. Familia. Hacía tanto tiempo que esa palabra no formaba parte de su vocabulario que casi había olvidado su significado. Le mostró la habitación donde dormiría, un cuarto sencillo pero cómodo en el ala este de la mansión, y le explicó la rutina diaria. Valeria dejó su maleta, se puso un delantal que había traído consigo y comenzó a trabajar de inmediato, como si llevara años viviendo ahí. Fernando la observó desde la puerta de su estudio, preguntándose qué historia escondía esa mujer que había aceptado un trabajo tan demandante con tanta gratitud. Algo en su interior le decía que Valeria no era una empleada común, que había una razón profunda por la cual necesitaba ese trabajo, pero decidió no preguntar todavía. El tiempo le enseñaría quién era realmente la mujer que acababa de entrar en su vida. Desde el primer día, Valeria demostró que sus palabras no habían sido solo promesas vacías. Despertaba antes del amanecer, preparaba el desayuno exactamente como Fernando lo necesitaba, sin sal, sin azúcar, con las porciones medidas al detalle que los médicos habían indicado. Pero no era solo la comida lo que sorprendía a Fernando, era la manera en que ella lo servía. Con una sonrisa genuina, preguntándole si había descansado bien, si el dolor había sido tolerable durante la noche, si necesitaba algo más. No era la cortesía forzada de alguien que cumple un trabajo, era el cariño real de alguien que verdaderamente se preocupaba. Fernando, acostumbrado a la indiferencia de las enfermeras anteriores, al principio no sabía cómo reaccionar ante tanta calidez. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, le preguntó una mañana mientras ella acomodaba sus almohadas. Valeria lo miró con ternura y respondió: «Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, señor, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles». Las semanas pasaron y la rutina se convirtió en algo más que obligaciones laborales. Valeria aprendió cada detalle de la vida de Fernando. Sabía exactamente a qué hora empezaban sus dolores de pecho. Conocía qué palabras lo reconfortaban cuando se sentía desanimado. Identificaba en su mirada cuándo necesitaba silencio y cuándo necesitaba compañía. Preparaba sus remedios con una precisión casi religiosa. Nunca olvidaba una dosis. Nunca confundía un medicamento. Pero lo más extraordinario sucedía en las madrugadas, cuando Fernando despertaba gritando de dolor, cuando su corazón parecía querer rendirse y el miedo a morir solo lo invadía por completo. En esos momentos, Valeria aparecía en la puerta de su habitación como un ángel silencioso. Se sentaba en la silla junto a su cama. Tomaba su mano con suavidad y comenzaba a hablarle con una voz tan tranquila que parecía música. Le contaba historias de su niñez en México. Le describía los atardeceres en su pueblo. Le hablaba de la fe que tenía en que Dios nunca abandona a sus hijos. Fernando nunca había sido un hombre religioso. Había construido su vida creyendo solo en el trabajo duro y en los números, pero algo en las palabras de Valeria lo hacía sentir paz. Cuando mi padre estaba enfermo, le contó ella una de esas noches, yo me sentaba así, igual que ahora, y le sostenía la mano hasta que el dolor pasaba. Él me decía que mi compañía era mejor que cualquier medicina, que saber que no estaba solo le daba fuerzas para seguir otro día más. Fernando escuchaba en silencio, con lágrimas acumulándose en sus ojos, dándose cuenta de que por primera vez en décadas
Alguien lo estaba tratando como un ser humano y no como un jefe o un millonario. Tu padre tuvo mucha suerte de tenerte, murmuró Fernando con voz quebrada. Valeria apretó su mano con más fuerza y respondió: y yo tuve suerte de tenerlo a él. Eso es lo que la familia hace, señor Fernando, estar presente cuando más se necesita. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Fernando como un tatuaje invisible. Los meses avanzaron y la relación entre Fernando y Valeria se transformó en algo que ninguno de los dos había planeado. Él dejó de verla como su empleada y comenzó a esperarla cada mañana con la emoción de un niño esperando a su madre. Ella le preparaba su platillo favorito los domingos, aunque no estaba en sus obligaciones, y él comenzó a preguntarle sobre su día, sobre sus sueños, sobre lo que la hacía feliz. Conversaban durante horas en la terraza, Fernando compartiendo historias de sus años de juventud, de cómo había llegado a Estados Unidos sin nada y había construido su fortuna con sacrificio, y Valeria escuchaba con atención, haciendo preguntas, mostrando interés genuino por su vida. ¿Nunca te casaste?, preguntó ella una tarde mientras le servía té. Fernando negó con la cabeza. Estuve comprometido una vez, hace muchos años, pero ella me dejó porque decía que yo amaba más mi trabajo que a ella. Tenía razón. Valeria permaneció en silencio, sin juzgar, solo asintiendo con comprensión. Fernando notó que ella nunca hablaba de su propia vida personal, nunca mencionaba familia, nunca compartía detalles sobre su pasado en México. Una tarde, mientras organizaba los estantes de la biblioteca, Fernando se atrevió a preguntar: «Valeria, ¿tú tienes familia en México?». Vio cómo ella se tensó por un segundo, cómo sus manos dejaron de moverse, cómo su respiración se volvió más profunda. «Sí, señor», respondió con voz apenas audible sin voltear a mirarlo. «¿Y por qué viniste sola a Estados Unidos? ¿Por qué no trajiste a tu familia contigo?». El silencio que siguió fue tan pesado que Fernando casi se arrepintió de haber preguntado. Valeria se volteó lentamente y por primera vez desde que la conocía, Fernando vio lágrimas acumulándose en sus ojos. Porque a veces la única manera de cuidar a quienes amas es alejándote de ellos, señor. A veces el amor más grande se demuestra con el sacrificio más doloroso. No dijo más, simplemente se disculpó educadamente y salió de la habitación dejando a Fernando con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras tomaba sus medicamentos antes de dormir, Fernando no podía dejar de pensar en las palabras de Valeria, en el dolor que había visto en sus ojos, en el misterio que rodeaba a esa mujer que cuidaba de él con tanto amor. Algo le decía que detrás de esa dedicación inquebrantable se escondía una historia de sacrificio que él todavía no conocía. Era una noche de octubre, pasadas las 11, cuando Fernando se despertó con sed y decidió ir a la cocina por un vaso de agua. Los médicos le habían dicho que caminara un poco cada día para mantener la circulación, así que aprovechaba estos momentos nocturnos cuando el dolor era más tolerable para moverse por la casa. Bajó las escaleras lentamente, sosteniéndose del barandal, sintiendo cómo sus rodillas protestaban con cada escalón. La mansión estaba sumida en un silencio absoluto, ese tipo de silencio que solo existe en las casas grandes cuando todos duermen. Las luces estaban apagadas excepto por una pequeña lámpara en el pasillo que Valeria siempre dejaba encendida para que él pudiera orientarse si necesitaba levantarse. Al pasar frente al cuarto de Valeria, ubicado en el primer piso cerca de la cocina, Fernando notó que había una luz tenue filtrándose por debajo de la puerta. Pensó que tal vez ella había olvidado apagarla antes de dormir, pero entonces escuchó algo que lo detuvo en seco, un sollozo ahogado, un llanto contenido que intentaba ser silencioso, pero que en la quietud de la noche se escuchaba con claridad desgarradora. Fernando se acercó despacio a la puerta, su corazón latiendo con fuerza, no por su enfermedad, sino por la preocupación genuina que sentía por esa mujer que se había convertido en algo más que su empleada. Se quedó ahí parado, sin saber si debía llamar a la puerta o respetar su privacidad, cuando escuchó la voz de Valeria susurrando palabras entrecortadas por el llanto. «Isabela, mi amor, mamá te extraña tanto. Lucas,
Mi bebé, perdóname por no estar ahí contigo. Fernando sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. ¿Isabela? ¿Lucas? Nunca había escuchado esos nombres antes. Valeria nunca había mencionado tener hijos. Nunca había hablado de ellos en todos esos meses de convivencia diaria. La curiosidad y la preocupación pudieron más que su sentido de discreción. Y sin pensarlo demasiado, empujó ligeramente la puerta que no estaba cerrada con llave. La escena que vio lo dejó paralizado, grabándose en su memoria como una fotografía dolorosa que nunca podría olvidar. Valeria estaba arrodillada junto a su cama, vestida con su camisón sencillo, sosteniendo una fotografía contra su pecho con ambas manos, meciéndose ligeramente mientras lloraba con una intensidad que partía el alma. Sus sollozos ya no eran contenidos, ahora brotaban libremente, como si ya no tuviera fuerzas para seguir guardando ese dolor. Fernando podía ver que sus labios temblaban mientras besaba la fotografía una y otra vez, murmurando nombres, pidiendo perdón, prometiendo cosas que él no alcanzaba a comprender completamente. Valeria besó la foto una vez más y la acercó a su frente, cerrando los ojos con fuerza, como si estuviera tratando de absorber la presencia de quienes aparecían en esa imagen. «Dios mío, dame fuerzas para seguir otro día más», susurró con voz quebrada. «Ayúdame a ser fuerte por ellos, aunque mi corazón se esté rompiendo en pedazos cada noche que paso sin verlos, sin abrazarlos, sin escuchar sus voces llamándome mamá». Fernando sintió que estaba invadiendo un momento profundamente privado, un espacio sagrado de dolor maternal que no le correspondía presenciar, pero al mismo tiempo no podía moverse. Sus propios ojos comenzaron a llenarse de lágrimas al comprender que durante todos estos meses, mientras Valeria lo cuidaba con tanta dedicación, mientras le sonreía cada mañana, mientras lo reconfortaba en sus peores momentos, ella estaba cargando una tristeza monumental que escondía detrás de su profesionalismo y su calidez. ¿Cómo era posible que alguien con tanto dolor propio pudiera dar tanto amor a otra persona? ¿Cómo podía ella cuidarlo a él con tanta entrega cuando claramente su propio corazón estaba destrozado por la ausencia de sus hijos? Fernando retrocedió un paso sin querer, y el piso de madera crujió bajo su peso. El sonido hizo que Valeria girara la cabeza bruscamente, sobresaltada, sus ojos rojos e hinchados encontrándose con la mirada de Fernando en la puerta. Por un segundo el tiempo pareció detenerse. Ella se apresuró a esconder la fotografía detrás de su espalda, limpiándose las lágrimas con las mangas de su camisón, intentando recuperar la compostura que siempre mantenía frente a él. «Señor Fernando, disculpe, yo no quería molestarlo, yo estaba...», tartamudeó, claramente avergonzada de haber sido descubierta en ese momento de vulnerabilidad extrema. Fernando levantó una mano con suavidad, deteniéndola. «No te disculpes, Valeria. Yo soy quien debería pedir perdón por entrar sin avisar», dijo con voz temblorosa, todavía procesando lo que acababa de presenciar. Se acercó lentamente y se sentó en la única silla que había en la habitación, frente a ella que seguía arrodillada junto a la cama. «¿Quiénes son Isabela y Lucas?», preguntó con la voz más gentil que pudo encontrar, sabiendo que estaba a punto de abrir una herida que Valeria había mantenido oculta durante meses. Valeria bajó la mirada, sus manos temblando mientras sostenía la fotografía contra su pecho nuevamente, debatiendo internamente si debía compartir su verdad o seguir guardando ese secreto que la estaba consumiendo por dentro cada día. Fernando esperó en silencio sin presionarla, dándole el espacio que necesitaba para decidir si quería confiar en él. Podía ver la batalla interna reflejada en el rostro de Valeria, la lucha entre el deseo de mantener su vida privada separada de su trabajo y la necesidad humana de compartir un dolor que ya era demasiado pesado para cargar sola. Después de lo que pareció una eternidad, Valeria levantó la mirada y extendió la fotografía hacia Fernando con manos temblorosas. Él la tomó con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo sagrado, y la observó bajo la luz tenue de la lámpara. En la imagen aparecían dos niños hermosos, una niña de aproximadamente 9 años, con el mismo cabello oscuro de Valeria,
y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía, y un niño más pequeño, de unos 6 años, con ojos grandes y expresivos, que miraban directamente a la cámara con inocencia pura. Ambos estaban abrazados, felices, ajenos al dolor que esa fotografía representaba para la mujer que los había dejado atrás. «Son mis hijos, señor Fernando», dijo Valeria finalmente, su voz apenas un susurro cargado de culpa y amor. «Isabela tiene 9 años y Lucas 6. Los dejé en México hace 5 años». Fernando levantó la vista de la fotografía y vio que nuevas lágrimas rodaban por las mejillas de Valeria, lágrimas que ella ya no intentaba ocultar. «¿Por qué?», preguntó Fernando, su voz quebrándose, sintiendo que estaba a punto de escuchar una historia que cambiaría para siempre la forma en que veía a la mujer que había estado cuidándolo todos estos meses. Valeria tomó aire profundamente, como preparándose para revivir el momento más doloroso de su vida, y comenzó a hablar con voz entrecortada. «Hace 5 años, señor Fernando, yo vivía en un pueblito pequeño del estado de Michoacán con mis 2 hijos y mi mamá. Mi esposo había muerto 2 años antes en un accidente en la cosecha, dejándome sola con 2 niños pequeños y sin dinero para alimentarlos. Trabajaba limpiando casas, lavando ropa ajena, haciendo lo que fuera, pero no alcanzaba. Había días en que mis hijos me pedían comida y yo solo tenía tortillas y frijoles para repartir entre los 3, y aún así no era suficiente. Veía a Isabela adelgazar cada semana, escuchaba a Lucas llorar de hambre en las noches y me sentía la peor madre del mundo porque no podía darles lo que necesitaban». Se detuvo para limpiarse las lágrimas que caían sin control, pero continuó hablando porque parecía que después de tanto tiempo guardando ese dolor, necesitaba sacarlo todo. «Un día, una vecina me contó que en Estados Unidos había trabajos donde pagaban en dólares, que con un mes de trabajo allá podía mandar suficiente dinero para mantener a mis hijos todo un año. Al principio no le creí, pensé que eran solo historias, pero la desesperación me hizo investigar más. Hablé con otras mujeres del pueblo que habían hecho el viaje, que habían dejado a sus familias atrás para buscar una vida mejor, y todas me decían lo mismo. Es el sacrificio más doloroso que harás en tu vida, pero es la única manera de sacar a tus hijos del hambre». Fernando escuchaba en silencio absoluto, su corazón encogiéndose con cada palabra que Valeria pronunciaba, entendiendo ahora la magnitud del sacrificio que esa mujer había hecho. Valeria continuó, su voz volviéndose más intensa a medida que revivía esos momentos. «Reuní cada peso que pude ahorrar durante meses, vendí las pocas joyas que tenía de mi mamá, pedí prestado a quien pudo darme, y junté apenas lo suficiente para pagar a un coyote que me cruzara la frontera. Le dije a mi mamá que me iba, que necesitaba hacer esto por Isabela y Lucas, que era la única forma de darles un futuro. Ella lloró, me rogó que no lo hiciera, me dijo que ya encontraríamos otra manera, pero yo sabía que no había otra opción. La noche antes de irme, abracé a mis hijos mientras dormían y les prometí en silencio que volvería por ellos, que esto era temporal, que mamá solo se iba a trabajar un tiempo y luego regresaría. Isabela despertó mientras yo estaba guardando mi ropa en una bolsa pequeña. Me miró con esos ojos grandes llenos de confusión y me preguntó, «Mami, ¿a dónde vas?». No tuve el valor de decirle la verdad. Le mentí diciéndole que iba a la ciudad a buscar trabajo, pero que volvería pronto. Ella me abrazó fuerte y me hizo prometer que la llamaría todos los días. Le prometí. Valeria se cubrió el rostro con las manos, sollozando intensamente, reviviendo ese momento de despedida que la había perseguido cada día durante 5 años. «El viaje fue una pesadilla, señor Fernando. 3 días caminando por el desierto, escondida en camiones, pasando sed y miedo, pero todo eso no fue nada comparado con el dolor de estar lejos de mis hijos. Cuando finalmente llegué a Los Ángeles, conseguí trabajo en casas, en restaurantes, en cualquier lugar que me aceptara sin papeles. Cada peso que ganaba lo mandaba a México, dejando apenas lo mínimo para sobrevivir. Dormía en cuartos compartidos con otras mujeres en mi misma situación, comía una vez al día para poder ahorrar más, trabajaba doble turno siempre que podía,
Los llamaba por teléfono cada semana, porque no tenía dinero para llamar todos los días como le había prometido a Isabela, y cada llamada era como clavarse un cuchillo en el corazón. Escuchaba sus voces preguntándome cuándo iba a volver, diciéndome que me extrañaban, y yo les mentía prometiéndoles que pronto, muy pronto, aunque en el fondo sabía que el dinero nunca era suficiente para los pasajes, para los papeles, para volver. Fernando sintió cómo sus propias lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nunca en su vida había sentido tanto respeto y admiración por otra persona como en ese momento. Valeria levantó la mirada y lo vio llorando, y algo en ese gesto de empatía genuina le dio fuerzas para continuar. Han pasado 5 años, señor Fernando. 5 años desde la última vez que abracé a mis hijos. 5 años enviando dinero para que estudiaran, para que comieran bien, para que tuvieran ropa y zapatos, pero nunca pude juntar lo suficiente para volver. Cada año que pasa, siento que se me va la vida. Isabela ahora tiene 9 años, ya no es la niña pequeña que dejé. Y Lucas tiene 6 y yo me perdí verlo crecer. Me perdí su primer día de escuela. Me perdí todas las cosas importantes que una madre debería estar presente. Los llamo cada domingo religiosamente, y ellos me cuentan sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre cómo les va, pero yo siento que se están acostumbrando a vivir sin mí, que mi mamá se está convirtiendo en su verdadera madre, mientras yo solo soy una voz lejana en el teléfono que manda dinero. Mi mayor miedo, Señor, no es morir lejos de ellos. Mi mayor miedo es que un día me miren y ya no me reconozcan como su mamá, que piensen que los abandoné, que no los quise lo suficiente para quedarme. Valeria sollozaba descontroladamente ahora, años de dolor acumulado saliendo finalmente después de haber sido guardados por tanto tiempo. Duermo abrazada a esta foto todas las noches, besándola como si pudiera sentirlo cerca, rogándole a Dios que me dé fuerzas para trabajar un día más, para mandar $1 más, con la esperanza de que algún día pueda reunirme con ellos. Fernando se levantó de la silla con dificultad, sus propias emociones amenazando con desbordarse, y se arrodilló junto a Valeria. Sin decir palabra, la abrazó como un padre abraza a una hija que está sufriendo, y Valeria se derrumbó completamente en ese abrazo, llorando con una intensidad que parecía querer vaciar años de dolor contenido. «Valeria, tú no eres una mala madre», dijo Fernando con voz firme pero cargada de emoción. «Tú eres la madre más valiente y sacrificada que he conocido en mi vida. Dejaste todo lo que amabas para darles una oportunidad de vida mejor. Eso no es abandono, eso es el amor más grande que existe. Tus hijos tal vez no lo entiendan ahora, pero cuando crezcan van a comprender el sacrificio que hiciste por ellos». Valeria negaba con la cabeza entre sollozos, como si no pudiera aceptar esas palabras de consuelo porque la culpa que cargaba era demasiado pesada. «Pero los dejé, Señor. Una madre no debe dejar a sus hijos. He fallado en lo más importante». Fernando la sostuvo con más fuerza, sintiendo cómo su propio corazón se transformaba en ese momento. Toda su vida había creído que la familia era un concepto biológico, algo que se heredaba por sangre, pero ahora entendía que la familia verdadera se construía con sacrificio, con amor incondicional, con estar presente incluso cuando la distancia física te separa. Esa noche, Fernando comprendió que había contratado a Valeria pensando que ella lo cuidaría a él, pero la verdad era que ella le había mostrado el significado real del amor y algo profundo cambió en su interior para siempre. Después de aquella noche de confesiones y lágrimas compartidas, algo fundamental cambió en la dinámica entre Fernando y Valeria, aunque ninguno de los dos lo expresara con palabras directas. Fernando comenzó a observarla con ojos completamente diferentes. Ya no veía a la empleada eficiente, que preparaba sus comidas y le recordaba sus medicamentos, sino que veía a una mujer con una fortaleza interior que él jamás había poseído ni siquiera en sus mejores años. Cada gesto de Valeria ahora tenía un significado más profundo para él. Cuando ella sonreía por las mañanas, Fernando sabía que detrás de esa sonrisa había un corazón que extrañaba a 2 niños al otro lado de la frontera. Cuando ella cantaba bajito mientras cocinaba,
Él comprendía que esas canciones probablemente eran las mismas que les cantaba a Isabela y Lucas cuando eran más pequeños. Cuando ella doblaba la ropa con tanto cuidado, Fernando imaginaba que estaba pensando en la ropa de sus hijos que no podía doblar. La admiración que sentía por Valeria crecía cada día, transformándose en algo que él nunca había experimentado. Un amor profundo, no romántico, sino el tipo de amor que existe entre las personas que se reconocen como familia del alma. Fernando, quien había sido huérfano desde los 18 años tras perder a sus padres en un accidente automovilístico, nunca había conocido lo que significaba tener a alguien que se preocupara genuinamente por él sin esperar nada a cambio, y ahora, en el ocaso de su vida, finalmente lo había encontrado. Los días transcurrían con una rutina reconfortante, pero cargada de significado. Fernando empezó a hacer cosas que antes no hacía. Le preguntaba a Valeria sobre sus hijos cada semana. Quería saber cómo les estaba yendo en la escuela, qué habían contado en la última llamada telefónica, si Isabela seguía siendo buena en matemáticas como Valeria le había mencionado, si Lucas todavía tenía miedo a la oscuridad. Valeria, sorprendida al principio por ese interés genuino, comenzó a abrirse más, compartiendo anécdotas que la hacían reír y llorar al mismo tiempo. Isabela me contó el domingo pasado que quiere ser doctora cuando sea grande, dijo Valeria un día mientras preparaba el almuerzo, sus ojos brillando con orgullo maternal. Dice que quiere curar a la gente como los doctores que ayudaron a su papá, aunque no pudieron salvarlo. Fernando sintió un nudo en la garganta al escuchar eso, imaginándose a esa niña de 9 años con sueños tan nobles a pesar de haber perdido a su padre y estar separada de su madre. «Será una doctora extraordinaria», respondió Fernando con convicción, «porque tendrá el corazón de su madre». Valeria dejó de cortar las verduras por un momento, volteó a mirarlo con lágrimas en los ojos y murmuró un «gracias» que salió directamente de su alma. En ese instante, Fernando tomó una decisión silenciosa pero firme. Si Dios le daba tiempo suficiente, él encontraría la manera de ayudar a Valeria a reunirse con sus hijos, aunque todavía no sabía cómo lo haría. Los domingos se convirtieron en el día más importante de la semana para ambos, porque era el día en que Valeria llamaba a México. Fernando notó que ella desaparecía exactamente a las 10 de la mañana, hora en que sus hijos ya habían desayunado y estaban disponibles para hablar, y regresaba aproximadamente una hora después, con los ojos rojos pero con una sonrisa en el rostro. Un domingo, Fernando le pidió permiso para estar presente durante la llamada, y Valeria, después de dudar unos segundos, aceptó. Marcó el número en el teléfono de la cocina, ese teléfono viejo de disco que Fernando nunca había cambiado porque le recordaba a tiempos más simples, y esperó mientras sonaban los tonos largos de larga distancia. Cuando escuchó la voz de su madre al otro lado de la línea, el rostro de Valeria se iluminó completamente. «Mamá, soy yo. ¿Cómo están? ¿Están ahí los niños?» Fernando observaba desde la puerta, viendo cómo Valeria se transformaba en esos momentos, cómo su postura cambiaba, cómo su voz se volvía más aguda y maternal. «Mami», escuchó Fernando a través del auricular, la voz emocionada de una niña. Valeria cerró los ojos apretando el teléfono contra su oído, como si pudiera acercarse físicamente a su hija a través de esa conexión. «Mi amor, mi Isabela hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela esta semana?» La conversación continuó por varios minutos, Valeria haciendo preguntas, riendo con las respuestas, dando consejos, prometiendo que pronto mandaría más dinero para los útiles escolares que necesitaban. Cuando tocó el turno de Lucas, Fernando vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar silenciosamente por las mejillas de Valeria mientras escuchaba la voz de su hijo menor. «Mami, ¿cuándo vas a volver? Te extraño mucho», dijo la vocecita infantil con una inocencia que partía el corazón. Valeria se mordió el labio para no sollozar audiblemente, respiró profundo y respondió con la voz más firme que pudo. «Pronto, mi amor. Mamá está trabajando muy duro para poder volver y estar con ustedes. Mientras tanto, tienes que portarte bien con la abuela, ¿sí? Estudia mucho y cuida a tu hermana».
Lucas prometió que lo haría. Le contó sobre un dibujo que había hecho de su familia, donde aparecían él, Isabela, su abuela y su mamá, todos juntos y sonriendo. «Lo tengo pegado en la pared de mi cuarto para verte todas las noches antes de dormir», dijo el niño, y Valeria tuvo que taparse la boca con la mano para ahogar un sollozo. Fernando sintió cómo su propio corazón se quebraba al presenciar ese intercambio, entendiendo que lo que estaba viendo no era solo una llamada telefónica, sino el hilo frágil que mantenía unida a una familia separada por la necesidad y las circunstancias. Cuando Valeria finalmente colgó el teléfono después de despedirse miles de veces, se quedó ahí parada, sosteniéndose del borde de la mesa, llorando en silencio. Fernando se acercó y simplemente puso su mano en el hombro de ella, sin decir nada, porque no había palabras que pudieran aliviar ese dolor, solo la presencia solidaria de alguien que ahora comprendía la magnitud de su sacrificio. Esa tarde, mientras Valeria descansaba en su habitación recuperándose emocionalmente de la llamada, Fernando se sentó en su estudio y comenzó a hacer números en un cuaderno viejo. Calculó cuánto tiempo le quedaba de vida según los pronósticos médicos, revisó sus estados financieros, pensó en su herencia que no tenía a quién dejarle. No tenía hijos, no tenía hermanos, sus padres habían muerto décadas atrás, y los pocos primos lejanos que tenía nunca se habían preocupado por visitarlo, ni una sola vez durante su enfermedad. Durante años había pensado en donar su fortuna a organizaciones benéficas, pero ahora, mirando hacia el cuarto donde Valeria descansaba, donde esa mujer extraordinaria lloraba cada noche abrazada a una foto de sus hijos, Fernando comprendió algo con una claridad que lo estremeció. La familia no era solo sangre, no era solo apellido, no era solo genética. La familia era Valeria sosteniéndole la mano en las madrugadas cuando el dolor era insoportable. Era Valeria cocinando sus comidas con amor, aunque ella misma apenas comía para ahorrar dinero y mandarlo a México. Era Valeria rezando por él todas las noches, aunque sus propias oraciones deberían haber estado enfocadas en sus propios problemas. Si alguien merecía ser llamado familia, era ella. Fernando cerró el cuaderno con una determinación renovada, sintiendo por primera vez en meses que su vida todavía tenía un propósito, que su dinero finalmente tendría un significado verdadero. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero había tomado una decisión que cambiaría todo. Valeria volvería a abrazar a sus hijos y él se aseguraría de que eso sucediera antes de que fuera demasiado tarde. Noviembre llegó trayendo consigo un frío inusual para Los Ángeles y una realidad que Fernando ya no podía ignorar. Su cuerpo se estaba rindiendo más rápido de lo que los médicos habían previsto. Los dolores en el pecho ya no eran solo nocturnos, ahora lo atacaban en cualquier momento del día sin previo aviso, dejándolo sin aliento, obligándolo a detenerse en medio de actividades simples como caminar de su habitación al baño o sentarse a desayunar. Sus piernas se hinchaban cada vez más, señal de que su corazón ya no bombeaba la sangre adecuadamente, y había mañanas en que despertaba sintiendo que cada respiración requería un esfuerzo consciente y agotador. El doctor Rivera, su cardiólogo de confianza por más de 10 años, había sido brutalmente honesto durante la última visita. «Fernando, tu corazón está fallando. Podemos hacer lo posible para que estés cómodo, pero necesitas prepararte. Estamos hablando de semanas, tal vez un par de meses si tienes suerte». Fernando había recibido la noticia con una calma que sorprendió al médico, pero la verdad era que él ya lo sabía. Su cuerpo le había estado gritando esa realidad cada día. Lo que más le dolía no era la idea de morir, porque a los 61 años, y después de haber vivido una vida llena de logros profesionales, aunque vacía en lo personal, había hecho las paces con su mortalidad, sino la idea de morir antes de poder cumplir la promesa silenciosa que le había hecho a Valeria, antes de poder verla reunida con Isabela y Lucas. Valeria notó el deterioro inmediato. Era imposible no verlo. Fernando ahora necesitaba ayuda para subir las escaleras. Su apetito había disminuido drásticamente,
a pesar de que ella preparaba sus platillos favoritos, intentando tentarlo a comer, y su piel había adquirido una palidez preocupante que no se iba ni con el sol californiano. Sin que Fernando se lo pidiera, Valeria tomó la decisión de mudarse temporalmente a la habitación de invitados que estaba justo al lado del cuarto principal de él, argumentando que así podría responder más rápido si él la necesitaba durante la noche. «No tienes que hacer eso, Valeria. Ya haces demasiado por mí», protestó Fernando débilmente, pero ella simplemente negó con la cabeza, con esa determinación suave pero firme que la caracterizaba. «Usted me ha dado tanto, señor Fernando, mucho más de lo que imagina. Me ha escuchado, me ha tratado con respeto, me ha hecho sentir que mi sacrificio vale la pena. Es lo menos que puedo hacer». No lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que se estaba preparando para lo inevitable, que esas semanas o meses que le quedaban a Fernando serían los últimos que compartirían, y Valeria quería asegurarse de que él no pasara ni un solo momento solo y asustado. Fernando, conmovido hasta las lágrimas por ese gesto, simplemente asintió, aceptando el regalo de su compañía en sus últimos días. Las noches se volvieron más difíciles a medida que la enfermedad avanzaba sin piedad. Fernando despertaba casi cada hora con dolores agudos en el pecho que le robaban el aliento, sintiendo como si un peso enorme estuviera aplastándolo, como si el aire no quisiera entrar a sus pulmones sin importar cuánto se esforzara. En esos momentos de angustia y miedo, cuando la oscuridad de la habitación parecía cerrarse sobre él y el terror a morir solo lo invadía, escuchaba pasos suaves acercándose, la puerta abriéndose con cuidado, y Valeria aparecía como un ángel enviado exactamente en el momento preciso. Nunca llegaba con prisa o con molestia por haber sido despertada. Siempre entraba con calma, encendía la pequeña lámpara de noche, creando una luz tenue y reconfortante, y se sentaba en la silla junto a su cama sin decir palabra al principio, solo estando presente. Entonces, con movimientos delicados, tomaba la mano de Fernando entre las suyas, esas manos trabajadoras que habían limpiado miles de casas, pero que ahora ofrecían el consuelo más puro que él había conocido. «Respire conmigo, señor Fernando», susurraba con voz tranquila. «Inhale despacio, cuente hasta 4, ahora exhale, así, muy bien». Lo guiaba a través del dolor con una paciencia infinita. Le hablaba en voz baja sobre cosas cotidianas para distraer su mente del sufrimiento. Le contaba sobre las flores que había visto florecer en el jardín, sobre el gato del vecino que se paseaba por la barda cada tarde, sobre la receta nueva que quería intentar preparar para él al día siguiente. Pero lo que más reconfortaba a Fernando eran las oraciones que Valeria hacía en esas madrugadas oscuras, oraciones sencillas pero llenas de fe genuina que salían directamente de su corazón. «Dios bueno», decía con los ojos cerrados, sosteniéndole la mano a Fernando, «te doy gracias por este día que nos regalaste, por la oportunidad de cuidar a este hombre bueno que tanto ha sufrido. Te pido que alivies su dolor, que le des paz en su corazón, que le permitas descansar esta noche. Ayúdame a ser fuerte por él, dame las palabras correctas para reconfortarlo, guía mis manos para servirle mejor. Gracias por ponerlo en mi camino, por darme la oportunidad de devolverle, aunque sea un poco de toda la bondad que existe en este mundo». Fernando escuchaba cada palabra con lágrimas rodando silenciosamente por sus sienes. Nunca había sido un hombre religioso. Había pasado su vida creyendo solo en lo tangible, en los negocios y las inversiones. Pero escuchar a Valeria hablar con Dios como si estuviera conversando con un amigo cercano le daba una paz que ninguna medicina había logrado darle. No sabía si Dios existía o no, pero sabía que si existía, seguramente se parecía a Valeria, compasivo, sacrificado, capaz de amar incondicionalmente. Después de las oraciones, Valeria se quedaba ahí sentada, a veces tarareando canciones suaves que Fernando nunca había escuchado pero que asumía eran canciones mexicanas que ella le cantaba a sus hijos, a veces simplemente en silencio, sosteniendo su mano hasta que el dolor cedía y él lograba volver a dormirse. Una madrugada particularmente difícil de mediados de noviembre,
Cuando el dolor fue tan intenso que Fernando pensó que ese sería su último momento, cuando sintió que su corazón literalmente se estaba rindiendo y el miedo más primitivo se apoderó de él, Valeria sostuvo su rostro entre sus manos con una ternura maternal que lo hizo llorar como un niño. «No se vaya todavía, señor Fernando», le rogó con lágrimas en sus propios ojos. «Quédese un poco más conmigo, respire, concéntrese en mi voz. No está solo, yo estoy aquí con usted». Fernando, entre jadeos y lágrimas, logró susurrar las palabras que había querido decir durante semanas. «Nadie nunca me había cuidado así, como tú lo haces. ¿Por qué eres tan buena conmigo?». Valeria sonrió a través de sus lágrimas, acarició el cabello blanco de Fernando con una delicadeza infinita y respondió con una honestidad devastadora. «Porque usted me recuerda al padre que perdí, señor Fernando. Mi papá murió en mis brazos igual que usted está ahora, luchando por cada respiración, y yo no pude salvarlo. Pero puedo estar aquí para usted. Puedo asegurarme de que no se sienta solo. Puedo darle el amor y el cuidado que mi padre tuvo en sus últimos días y que todos merecemos tener cuando llega nuestro momento». Fernando sollozó abiertamente, abrazándose a Valeria como un hijo se abraza a su madre, comprendiendo finalmente por qué el universo había puesto a esta mujer extraordinaria en su camino justo cuando más la necesitaba. En ese momento de vulnerabilidad absoluta y conexión profunda, Fernando supo con certeza que no importaba lo que le quedara de vida, usaría cada segundo para asegurarse de que Valeria recibiera todo lo que merecía. Y mientras el dolor finalmente cedía y él se quedaba dormido sintiendo el latido tranquilizador del corazón de Valeria cerca del suyo, una idea comenzó a formarse en su mente, un plan que requeriría discreción, tiempo y toda la determinación que le quedaba. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y prepara tu corazón. La mañana del 22 de noviembre amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, y Fernando despertó sintiendo algo diferente en su interior, una claridad mental que no había experimentado en semanas, a pesar del dolor constante que seguía carcomiendo su cuerpo. Había pasado la noche entera despierto, no por el sufrimiento físico esta vez, sino por la emoción de lo que estaba a punto de hacer, por la decisión que había tomado y que cambiaría la vida de Valeria para siempre. Durante las últimas 3 semanas, mientras ella lo cuidaba con esa devoción inquebrantable, Fernando había estado trabajando en secreto en un plan que había requerido cada gramo de energía que le quedaba y la ayuda discreta de personas de confianza. Había contactado a Roberto Méndez, su abogado personal durante más de 20 años, un hombre serio y eficiente que nunca hacía preguntas innecesarias y que ejecutaba las instrucciones al pie de la letra. Le había dado órdenes específicas. Necesitaba encontrar a la familia de Valeria en México. Necesitaba iniciar todos los trámites legales para traerlos a Estados Unidos de manera legal y segura. Necesitaba que todo se hiciera con la mayor discreción posible, porque esto tenía que ser una sorpresa. Roberto había aceptado el encargo sin vacilar, reconociendo en los ojos de Fernando una determinación que no admitía demoras ni excusas, y se había puesto a trabajar inmediatamente con la urgencia que el caso requería. El proceso había sido más complicado de lo que Fernando inicialmente imaginó, pero el dinero y las conexiones correctas habían acelerado milagrosamente procedimientos que normalmente tomarían años. Roberto había viajado personalmente a Michoacán con un investigador privado. Habían localizado el pueblo de Valeria usando la información limitada que Fernando pudo proporcionar sin levantar sospechas. Habían encontrado la casa humilde donde vivían la madre de Valeria con Isabela y Lucas, y habían iniciado conversaciones delicadas con la señora, que al principio desconfiaba de esos extraños que llegaban preguntando por su hija y ofreciendo cosas que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Fue necesario que Roberto llamara a Fernando directamente desde México para que él hablara por teléfono con la madre de Valeria, explicándole quién era, cuánto admiraba a su hija y qué era exactamente lo que quería hacer por ellos. La señora, una mujer de 62 años llamada María, había llorado durante toda la conversación,
sin poder creer que después de 5 años de separación dolorosa, un desconocido millonario estuviera ofreciendo reunir a su familia sin pedir nada a cambio. ¿Por qué hace esto por nosotros?, había preguntado con voz temblorosa. Fernando había respondido con total honestidad: porque su hija me ha dado algo que todo mi dinero nunca pudo comprar. Me ha dado amor, compañía y dignidad en mis últimos días. Esto es lo menos que puedo hacer por ella. María había aceptado entre sollozos, prometiendo mantener el secreto hasta que Fernando decidiera revelarlo. Los trámites migratorios habían sido un laberinto burocrático de papeles, traducciones, certificados, entrevistas y permisos que Fernando jamás habría podido navegar sin ayuda profesional y recursos económicos sustanciales. Roberto había contratado al mejor abogado de inmigración de Los Ángeles, un hombre que conocía cada resquicio legal del sistema y que, motivado por el generoso pago que Fernando había ofrecido y por la naturaleza emotiva del caso, había trabajado incansablemente para conseguir visas humanitarias temporales que pudieran convertirse eventualmente en residencias permanentes. Habían necesitado comprobar la relación familiar, obtener certificados de nacimiento originales y apostillados, realizar exámenes médicos completos para los 3 miembros de la familia, demostrar que Fernando tenía los recursos financieros para mantenerlos sin que se convirtieran en carga pública, y llenar montañas de formularios que parecían diseñados específicamente para desanimar a cualquiera que intentara hacerlo. Cada día que pasaba, Fernando sentía la ansiedad creciendo en su pecho, junto con el dolor de su enfermedad, temiendo que su cuerpo se rindiera antes de poder ver a Valeria reunida con sus hijos. Pero su voluntad era más fuerte que su corazón débil. Finalmente, después de 3 semanas de trabajo intenso, llamadas constantes, sobornos legales para acelerar procesos y la intervención de contactos políticos que Fernando había cultivado durante sus años de negocios, Roberto había llamado con la noticia que Fernando había estado esperando desesperadamente. Las visas estaban aprobadas, los pasajes estaban comprados y la familia llegaría a Los Ángeles en exactamente 3 días. Esa tarde del 22 de noviembre, mientras Valeria estaba en el mercado comprando los ingredientes para la cena, Fernando reunió todas sus fuerzas para hacer una llamada más, esta vez directamente a México, al número de teléfono que Roberto le había proporcionado. María contestó al segundo timbrazo, su voz ansiosa revelando que había estado esperando junto al teléfono. «¿Señor Fernando?» Fernando sonrió a pesar del dolor que pulsaba en su pecho. «Señora María, es momento de prepararse. En 3 días, usted, Isabela y Lucas van a volar a Los Ángeles. Roberto les explicará todos los detalles, les dará los pasajes, se asegurará de que lleguen seguros. Cuando aterricen aquí, yo me encargaré de todo lo demás. Solo les pido una cosa. Cuando vean a Valeria, díganle cuánto la aman. Díganle que entendieron por qué tuvo que irse. Díganle que nunca dejaron de esperarla». María sollozaba del otro lado de la línea, agradeciéndole una y otra vez con palabras entrecortadas que apenas se entendían entre sus lágrimas. «Dios lo va a bendecir, señor Fernando. Dios lo va a recibir con los brazos abiertos en el cielo por lo que está haciendo por mi hija y mis nietos». Fernando sintió sus propios ojos humedecerse, no por tristeza, sino por una alegría profunda que no había sentido en toda su vida. «Yo solo estoy devolviendo un poquito del amor que su hija me ha dado, señora María. Nos vemos en 3 días». Colgó el teléfono y se recostó en su silla, exhausto pero satisfecho, sabiendo que había logrado algo más importante que cualquier negocio que hubiera cerrado en su vida. Llegó el 25 de noviembre, un día que Fernando había marcado en el calendario con anticipación. Un día que había esperado con una mezcla de emoción y terror, porque no sabía si su cuerpo aguantaría hasta verlo llegar. Había planificado todo meticulosamente con Roberto. El vuelo de María, Isabela y Lucas aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a las 3 de la tarde. Roberto los recogería personalmente y los traería directamente a la mansión, y Fernando se aseguraría de que Valeria estuviera en la casa cuando llegaran, sin ninguna idea de lo que estaba a punto de suceder. Esa mañana,
Fernando le pidió a Valeria que no saliera a ningún lado porque necesitaba hablar con ella sobre algo importante, y ella, preocupada de que fueran malas noticias sobre su salud, había accedido de inmediato, quedándose nerviosa en la cocina, preparando pan dulce para mantener sus manos ocupadas. Afuera, el cielo había comenzado a nublarse y una lluvia ligera empezaba a caer, golpeando suavemente contra las ventanas de la mansión y creando una atmósfera casi cinematográfica para lo que estaba por ocurrir. Fernando se sentó en la sala principal, desde donde podía ver la entrada principal, su corazón latiendo erráticamente no por la enfermedad, sino por la anticipación pura, mirando el reloj cada 5 minutos, esperando el momento que cambiaría todo. A las 4:15 de la tarde, exactamente cuando Roberto había prometido, Fernando escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa y supo que había llegado el momento más importante de los últimos meses de su vida. Llamó a Valeria con voz temblorosa de emoción, y cuando ella apareció limpiándose las manos en el delantal con expresión preocupada, él simplemente le dijo: «Valeria, hay alguien aquí para verte», y la lluvia afuera pareció intensificarse como si el cielo mismo supiera que estaba a punto de presenciar un milagro. Valeria miró a Fernando con confusión, su mente tratando de procesar quién podría estar visitándola en la casa donde trabajaba, porque en 5 años viviendo en Los Ángeles no había hecho amistades cercanas, había dedicado cada momento libre a trabajar o a ahorrar dinero, y nadie sabía su dirección excepto la agencia de empleos que la había contratado originalmente. «¿Alguien para mí, señor Fernando? Debe haber un error. Yo no conozco a nadie aquí que pudiera venir a visitarme», dijo con voz insegura, secándose las manos en el delantal por nerviosismo. Fernando simplemente sonrió, una sonrisa misteriosa cargada de emoción contenida, y señaló hacia la puerta principal con un gesto de su mano temblorosa. «Ve a abrir la puerta, Valeria. Confía en mí». Ella caminó lentamente hacia la entrada, su corazón comenzando a latir más rápido, sin entender por qué, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y anticipación que no podía explicar. Cuando puso su mano en el picaporte de la puerta y la abrió, la lluvia que caía afuera creó una cortina de agua que por un segundo le impidió ver claramente quién estaba parado bajo el techo del porche. Entonces, cuando su visión se aclaró y finalmente pudo distinguir las figuras que tenía frente a ella, el mundo entero pareció detenerse en seco, el tiempo congelándose en ese instante imposible donde los sueños y la realidad chocan de frente. Ahí estaban ellos. Isabela, ya no la niña de 4 años que había dejado, sino una preadolescente de 9 años, con el cabello largo y oscuro, recogido en 2 trenzas, con ojos enormes que se llenaron de lágrimas instantáneamente al ver a su madre, con su cuerpo temblando de emoción contenida durante 5 años de espera. Lucas, el bebé que había dejado apenas caminando, y que ahora era un niño de 6 años con la sonrisa de su padre fallecido, con zapatos nuevos que seguramente María había comprado especialmente para este viaje, con una mochila pequeña colgando de sus hombros y con lágrimas ya rodando por sus mejillas, antes de que nadie dijera una sola palabra. Y detrás de ellos, sosteniéndolos por los hombros con sus manos arrugadas pero firmes, estaba María, la madre de Valeria, una mujer que había envejecido notablemente en estos 5 años de cargar con la responsabilidad de criar a sus nietos mientras su única hija estaba a miles de kilómetros de distancia, con el rostro surcado de arrugas profundas, pero con ojos que brillaban de felicidad pura al ver a su hija nuevamente. Los 4 se quedaron inmóviles por un segundo eterno, como si ninguno pudiera creer que esto realmente estaba sucediendo, como si temieran que un solo movimiento rompería el hechizo y descubrirían que era solo un sueño cruel. Fue Isabela quien rompió el silencio primero. «¿Mami?» Su voz salió como un susurro quebrado, cargado de 5 años de preguntas sin respuesta, de noches llorando por su ausencia, de cumpleaños celebrados sin ella, de momentos importantes donde su madre debería haber estado presente, pero no lo estuvo. Esa única palabra, mami,
pronunciada con una mezcla de incredulidad, esperanza y amor acumulado, fue suficiente para romper la parálisis de Valeria. Un sonido gutural salió de su garganta, algo entre un grito y un sollozo, un sonido que solo puede producir un corazón que se ha roto 1000 veces y que finalmente está siendo reconstruido pieza por pieza. Sus piernas fallaron, sus rodillas golpearon el piso de mármol del porche sin que ella sintiera dolor alguno, y sus brazos se abrieron completamente en un gesto universal de madre esperando recibir a sus hijos. Isabela, Lucas, mis bebés, mis amores, están aquí, están realmente aquí, gritó con una voz que era pura emoción destilada, sin poder controlar las lágrimas que ahora caían como cataratas por su rostro. Isabela y Lucas corrieron hacia ella simultáneamente, sus pequeños cuerpos chocando contra el de Valeria con una fuerza que casi la tira hacia atrás, y los tres cayeron en un abrazo colectivo donde ya no se distinguía dónde terminaba uno y comenzaba el otro, donde 5 años de separación se estaban comprimiendo en un solo momento infinito. Valeria los abrazaba con una fuerza casi desesperada, como si tuviera miedo de que si los soltaba desaparecerían como fantasmas. Besaba sus cabezas sin parar, inhalaba el olor de sus cabellos mezclado con la lluvia, tocaba sus rostros con manos temblorosas para confirmar que eran reales y no producto de su imaginación agotada. Lo siento tanto, perdónenme por haberlos dejado, perdónenme por no estar ahí, yo los amo más que a mi propia vida. Cada día sin ustedes fue como morir un poquito, pero todo lo que hice fue por ustedes, para darles un futuro mejor. Sollozaba sin control, las palabras saliendo atropelladas entre lágrimas que llevaba conteniendo durante 1826 días exactos. Isabela, ya suficientemente grande para entender el sacrificio que su madre había hecho, abrazaba a Valeria con sus brazos delgados pero sorprendentemente fuertes y le susurraba al oído: «No te preocupes, mami. Yo siempre supe que nos amabas. Yo le decía a Lucas todas las noches que tú estabas trabajando para nosotros, que volverías cuando pudieras. Nunca dejé de creer en ti». Lucas, pegado al pecho de su madre, como si quisiera fundirse con ella, solo repetía una y otra vez: «Mami, mami, mami», sin poder formar oraciones más complejas, porque su cerebro de 6 años no podía procesar la magnitud de lo que estaba viviendo. María se acercó entonces, sus propias lágrimas mezclándose con la lluvia que seguía cayendo, y se arrodilló junto a su hija y sus nietos, envolviendo a los tres en un abrazo más grande, creando un círculo familiar que había estado roto durante demasiado tiempo y que finalmente se cerraba de nuevo. Desde la sala, Fernando observaba la escena con lágrimas rodando libremente por su rostro arrugado, sintiéndose testigo de algo sagrado, de un amor tan puro y verdadero que hacía que todas sus riquezas materiales parecieran absolutamente insignificantes en comparación. Podía ver sus propios sacrificios reflejados en esa reunión, las llamadas secretas que había hecho cuando Valeria no estaba, el dinero que había gastado sin pensarlo 2 veces, las noches sin dormir preocupándose de que su cuerpo se rindiera antes de poder ver este momento. Pero verla ahí a Valeria, llorando de felicidad pura mientras abrazaba a sus hijos, después de 5 años de separación forzada, le confirmaba que cada esfuerzo había valido la pena, que su vida finalmente había servido para algo más grande que acumular dinero en cuentas bancarias. Roberto, quien había traído a la familia desde el aeropuerto, estaba parado junto a Fernando con los ojos también humedecidos, porque incluso él, un abogado curtido que había manejado divorcios amargos y disputas millonarias durante décadas, reconocía que estaba presenciando algo extraordinario. Después de varios minutos eternos donde el tiempo pareció no existir, Valeria finalmente levantó la vista, aún sosteniendo a sus hijos contra su pecho, y miró directamente a Fernando a través de sus lágrimas, su expresión mostrando una gratitud tan profunda que las palabras jamás podrían expresarla adecuadamente. Fernando simplemente asintió, sonriendo a través de sus propias lágrimas, y murmuró las únicas palabras que importaban: «Bienvenidos a casa». En ese momento,
Mientras la lluvia comenzaba a ceder afuera y un rayo de sol atravesaba las nubes creando un arco iris tenue sobre Los Ángeles, Fernando supo que podía morir en paz, porque había logrado algo que ningún negocio millonario le había dado jamás. Había creado una familia no de sangre, sino de amor puro y sacrificio mutuo. Pero su trabajo aún no estaba terminado, porque había una última decisión que tomar, un último acto de amor que aseguraría que esta familia que él había ayudado a reunir nunca volvería a separarse, y para eso necesitaba actuar rápido, antes de que su corazón finalmente se rindiera. Los días siguientes a la reunión fueron como vivir en un sueño del cual nadie quería despertar. La mansión, que durante meses había sido un lugar silencioso, habitado solo por un hombre enfermo y su empleada devota, ahora rebosaba de vida con las risas de Isabela y Lucas corriendo por los pasillos, con las conversaciones entre Valeria y su madre en la cocina mientras preparaban comida mexicana tradicional que llenaba toda la casa con aromas de hogar, con la energía pura que solo los niños pueden traer a un espacio. Fernando observaba todo desde su silla favorita en la sala, sonriendo a pesar del dolor que nunca lo abandonaba, sintiendo que estos últimos días de su vida finalmente tenían el significado que había buscado durante décadas. Valeria lo cuidaba como siempre, pero ahora lo hacía con una luz diferente en sus ojos, una felicidad que irradiaba de su ser completo y que hacía que incluso las tareas más mundanas parecieran celebraciones. Isabela y Lucas habían adoptado rápidamente a Fernando como el abuelo que nunca tuvieron, sentándose junto a él para contarle sobre su vida en México, mostrándole sus dibujos, pidiéndole que les contara historias de cuando era joven. Pero Fernando sabía que el tiempo se le estaba agotando más rápido de lo que había anticipado. Su cuerpo le enviaba señales inequívocas. Los dolores eran más frecuentes y más intensos. La respiración requería cada vez más esfuerzo consciente y había momentos donde sentía que su corazón simplemente se saltaba varios latidos antes de continuar trabajando penosamente. 2 días después de la llegada de la familia de Valeria, aprovechando un momento en que ella había salido con los niños y su madre al parque cercano para que conocieran el vecindario, Fernando llamó nuevamente a Roberto a su estudio privado. «Necesito que traigas los documentos finales», le dijo sin preámbulos, su voz debilitada pero firme en su determinación. «Quiero firmar mi testamento ahora. No podemos esperar más. Mi corazón me está avisando que no tengo mucho tiempo». Roberto, quien había trabajado con Fernando suficientes años para reconocer cuando no había espacio para argumentos, asintió solemnemente y prometió traer todo lo necesario al día siguiente con un notario certificado para hacer el proceso completamente legal e indiscutible. Al día siguiente, mientras Valeria entretenía a sus hijos enseñándoles el jardín de la mansión, Fernando firmó los documentos que cambiarían el futuro de esa familia para siempre. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía su nombre en cada página que el notario le indicaba, pero su mente estaba completamente clara sobre lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Le dejaba todo a Valeria: la mansión, las cuentas bancarias, las inversiones, los bonos, las propiedades, absolutamente todo lo que había acumulado durante su vida de trabajo incansable. Roberto había tratado de sugerirle que dejara algo para caridad, para mantener cierta diversificación, pero Fernando había sido inflexible. «Valeria es mi caridad, Roberto. Ella es la única persona en este mundo que merece cada centavo que tengo. Se asegurará de que sus hijos estudien, de que su madre tenga una vejez digna, y sé que también ayudará a otros porque ese es el tipo de persona que es». Cuando terminó de firmar la última página, Fernando se recostó en su silla, exhausto pero en paz, sabiendo que había cerrado el último círculo pendiente de su vida. La noche del 28 de noviembre, Fernando despertó con un dolor diferente, más profundo y definitivo que todos los anteriores. Sabía que había llegado su momento. Lo sentía en cada célula de su cuerpo que se estaba apagando lentamente, como luces que se desconectan una por una. Con la poca fuerza que le quedaba, tocó la pequeña campana que Valeria había dejado en su mesa de noche
para emergencias. Ella llegó en segundos, todavía en su camisón, con el cabello suelto y los ojos inmediatamente alertas al ver la palidez extrema en el rostro de Fernando. «Señor Fernando, voy a llamar a la ambulancia», dijo con voz temblorosa, pero él levantó su mano con suavidad, deteniéndola. «No, Valeria, no quiero morir en un hospital frío rodeado de extraños. Quiero quedarme aquí contigo, en este lugar que finalmente se sintió como un hogar». Valeria sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, entendiendo lo que Fernando le estaba diciendo sin palabras. Se sentó en la cama junto a él, tomó su mano entre las suyas y simplemente estuvo presente como había estado tantas noches antes. «Gracias», susurró Fernando, su voz apenas audible. «Gracias por darme una familia en mis últimos meses. Gracias por enseñarme qué significa el amor verdadero. Gracias por cuidarme cuando nadie más lo hizo». Valeria sollozaba abiertamente ahora, apretando la mano de Fernando con suavidad. «No, señor Fernando. Gracias a usted por devolverme a mis hijos, por darme la oportunidad de ser madre nuevamente, por tratarme siempre con dignidad y respeto. Usted cambió nuestras vidas para siempre». Fernando sonrió débilmente, sintiendo cómo su cuerpo comenzaba a rendirse finalmente, después de luchar durante tanto tiempo. «Cuida bien a Isabela y Lucas. Enséñales sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre la bondad. Y recuerda siempre que la familia no es solo sangre. Es quien está presente cuando más se necesita», fueron sus últimas palabras. A las 3:27 de la madrugada del 29 de noviembre de 1995, Fernando cerró los ojos por última vez, sosteniendo la mano de Valeria, muriendo en paz, rodeado del amor que había ayudado a reunir. Valeria se quedó ahí, sosteniéndolo durante horas, llorando silenciosamente mientras le agradecía una y otra vez, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, anunciando un nuevo día que Fernando ya no vería. El funeral de Fernando fue una ceremonia sencilla pero digna, asistida principalmente por colegas de negocios que lo habían conocido superficialmente, pero que no habían compartido realmente su vida. Valeria, vestida completamente de negro y sostenida por su madre de un lado y por Isabela del otro, lloraba con una tristeza profunda que iba más allá de la pérdida de un empleador. Era la tristeza de haber perdido a alguien que se había convertido en familia en el sentido más puro de la palabra. Lucas, confundido por toda la situación y demasiado pequeño para comprender completamente la muerte, se mantenía cerca de su mamá, preguntando en voz baja cuándo el señor Fernando iba a despertar. Después del servicio, cuando todos se habían marchado, Roberto se acercó a Valeria con un sobre manila grueso en sus manos. «Señora Valeria, Fernando dejó instrucciones específicas de que leyera esto hoy, después del funeral. ¿Podríamos hablar en privado?». Valeria asintió, su corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y aprensión, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Se reunieron en la oficina que Roberto mantenía en el centro de Los Ángeles, un espacio profesional con estantes llenos de libros legales y diplomas en las paredes. María se había quedado en la mansión cuidando a los niños, dándole a Valeria el espacio para manejar los asuntos finales de Fernando. Roberto le pidió que se sentara, su expresión seria pero con un brillo de emoción contenida en sus ojos que Valeria no supo interpretar. Abrió el sobre y sacó varios documentos junto con una carta escrita a mano con la letra temblorosa pero legible de Fernando. «Antes de leer la carta, necesito explicarle oficialmente el contenido del testamento de Fernando», comenzó Roberto, ajustándose los lentes. «Fernando ha dejado toda su herencia, sin excepciones, a usted y a sus hijos, Isabela y Lucas». El silencio que siguió fue absoluto. Valeria lo miró sin comprender, como si las palabras hubieran sido pronunciadas en un idioma que no reconocía. «¿Perdón?», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. Roberto continuó con voz profesional pero gentil, explicando lo inexplicable. «La mansión donde está viviendo actualmente, valorada en $3 millones,
ahora es de su propiedad. Las cuentas bancarias, que suman aproximadamente $5 millones, están a su nombre. Las inversiones en bonos y acciones, otros 2 millones aproximadamente, también son suyas. En total, está heredando un patrimonio de aproximadamente $10 millones, más propiedades adicionales que generan ingresos pasivos mensuales. Valeria sintió que el mundo giraba a su alrededor, que esto no podía ser real, que en cualquier momento despertaría y descubriría que era un sueño cruel. No, esto es un error. Yo solo era su empleada, yo no puedo aceptar esto. Debe haber familiares, alguien más que debería recibir esto, tartamudeó, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. Roberto negó con la cabeza suavemente. No hay error, señora Valeria. Fernando fue muy claro. No tiene familiares vivos y usted fue la única persona que lo cuidó con amor genuino en sus últimos meses. Ahora, permítame leerle la carta que escribió para usted. Roberto desdobló la carta con cuidado y comenzó a leer con voz clara pero emocionada. Querida Valeria, si estás escuchando esto, significa que ya partí de este mundo y finalmente encontré paz. Quiero que sepas que los últimos meses de mi vida, gracias a ti, fueron los más felices que he vivido. Durante décadas construí un imperio de negocios, acumulé más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero nunca entendí para qué servía todo eso hasta que te conocí. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los actos de amor, en los sacrificios silenciosos, en estar presente para alguien sin esperar nada a cambio. Me mostraste qué significa la familia, no la que se hereda por sangre, sino la que se construye con cariño y respeto. Valeria, la familia no es solo sangre, es quien demuestra amor con acciones, es quien cuida sin querer nada en cambio, es quien se sacrifica por amor puro. Tú hiciste todo eso por mí cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo. Por eso, todo lo que tengo ahora es tuyo. Valeria sollozaba inconsolablemente, cubriendo su rostro con las manos, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Roberto continuó leyendo, su propia voz quebrándose ligeramente. Usa este dinero para darles a Isabela y Lucas la educación que merecen, para asegurarte de que tu madre tenga una vejez cómoda y digna, para nunca tener que separarte de ellos nuevamente. Construye la vida que siempre soñaste, pero que el destino te había negado. Y cuando tus hijos crezcan y te pregunten por qué tienen todo esto, cuéntales esta historia. Enséñales que el amor verdadero trasciende la muerte, que la bondad siempre es recompensada aunque no la busquemos, y que la familia se construye con el corazón, y no solo con la sangre. Gracias por haberme dado una familia en mis últimos días, Valeria. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijos siempre. Con todo mi amor y gratitud, Fernando. Cuando Roberto terminó de leer, guardó silencio respetuosamente, permitiendo que Valeria procesara todo. Ella lloraba con una mezcla de tristeza por la pérdida y asombro por el regalo incomprensible que Fernando le había dejado. Después de varios minutos, logró hablar entre sollozos. Él nos salvó, nos dio todo sin pedirnos nada, y yo nunca podré agradecerle suficiente. Roberto asintió con comprensión. Creo que la mejor manera de agradecerle es vivir la vida que él quería que tuvieras, señora Valeria, y honrar su memoria, siendo la madre extraordinaria que ya eres. Los años pasaron, y Valeria construyó exactamente la vida que Fernando había soñado para ella. Isabela se graduó con honores de la preparatoria y entró a la universidad para estudiar medicina, cumpliendo el sueño que había compartido con su mamá años atrás de convertirse en doctora para ayudar a otros. Lucas, quien descubrió un talento natural para los números y los negocios, estudió administración con la intención de aprender a manejar responsablemente la herencia que Fernando les había dejado. María vivió sus últimos años en paz, rodeada de su familia reunida, viendo crecer a sus nietos en una casa llena de amor y oportunidades. Valeria nunca volvió a trabajar como empleada doméstica, pero tampoco olvidó sus raíces ni de dónde venía. Usaba parte del dinero para ayudar discretamente a otras mujeres migrantes en situaciones similares a la suya,
pagando trámites legales, reuniendo familias, dando oportunidades donde antes solo había desesperación. En la sala principal de la mansión, Valeria mandó hacer un retrato de Fernando que colgó en el lugar más visible, y cada noche, antes de dormir, se paraba frente a él con Isabella y Lucas ya adultos, y le agradecía en silencio por haber cambiado sus vidas. La historia de Fernando y Valeria se convirtió en leyenda en su comunidad, un recordatorio poderoso de que el amor verdadero no conoce fronteras, de que la familia se construye con sacrificio y dedicación, y de que los actos de bondad pueden trascender incluso la muerte misma, continuando su impacto generación tras generación. Si esta historia te conmovió tanto como a mí contarla, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque aquí compartimos historias que demuestran que el amor y la bondad todavía existen en este mundo. Recuerda que nunca sabes cuándo un simple acto de amabilidad puede cambiar la vida de alguien para siempre. La familia verdadera no se elige por sangre, se construye con el corazón, con las acciones diarias, con el amor incondicional que damos sin esperar nada a cambio. Que Dios bendiga tu camino y te dé la fortaleza para ser como Valeria, quien amó sin límites, y como Fernando, quien supo reconocer y recompensar ese amor puro. Que nunca te falte la capacidad de ver las bendiciones disfrazadas de personas que llegan a tu vida cuando más las necesitas. Amén.